Buen día, ¿cómo está? Esto es La Dama y el Bárbaro, o sea, Julio Bárbaro y yo que soy Malú Kikuchi. Estamos en FM Concepto 95.5, zona norte 102.7, zona sur, todavía no me han dicho el número, pero también estamos, trate de buscarlo o llame a la radio y pregunte. Este programa se va a repetir el martes de 23 a 24 y dentro de unas horitas lo va a encontrar entrando simplemente en YouTube, La Dama y el Bárbaro, y le va a aparecer. Si quiere conectarse con Julio, conceptojulio@gmail.com. Si quiere espere que me saco el furcio. Ya me lo saqué. Si quiere conectarse conmigo, conceptomalú@gmail.com. Ya me estaré. Y este es un gusto que nos damos con Julio muy particular. ¿Cómo lo presento? ¿Cómo se puede presentar a un hombre que tiene... ¿Cuántos libros tiene escrito? Debe andar por el libro número 20, más o menos. Es abogado, tiene 2 másters en Estados Unidos, es más economista que abogado, escribe, habla, odia la Revolución Francesa. Eso es lo primero que yo te dije cuando le invitaste. Lo invité porque vos querías invitarlo diciendo es el único que ha sobrevivido de no sé qué, algo que hicieron. No, hay un pensamiento liberal que expresa él y Sebrelli de distintos puntos de vista, ¿no? Y son amigos, como sos amigo vos de Sebrelli, y a veces un poquito yo. Se lo presento, Armando Rivas, un personaje realmente. Armando, ¿cómo estás? Estoy, bueno, eso es es fundamental. Eso es una contestación mía, te voy a decir. El estar ya es el ser. Y sí, después de cierto número de años, estar es importante. Armando, leí un artículo tuyo donde me contaste que el mundo está muy confundido y confuso. Y como diría Tato Bores, y confusionado. Todo eso junto. Lo cual es cierto, es un mundo muy difícil, ¿no? Uno dice, bueno, me voy a Europa, si tuviera plata. ¿Y a dónde? Y si te agarra un loco de estos, de los que degüellan o ponen bombas en nombre de Alá el Grande, Medio Oriente imposible, las islas griegas prohibidas, vienen los migrantes y te pasan por encima. Ya me está desarmando los huevos, qué manía tiene. Para los que no lo ven en YouTube y lo escuchan en la radio, yo tengo un centro de mesa con huevos de diferentes colores de mármol y a Julio le encanta sacarlos y jugar con eso todo el tiempo. Bien, Armando, el mundo está confuso, estoy totalmente de acuerdo, porque además no sabes de dónde va a venir el golpe. No entiendo qué hace Occidente como concepto de una forma de vida, de respeto por las libertades individuales, el haber llegado a un punto de civilización donde se tolera al que piensa distinto, al que tiene una religión distinta, al que tiene una nacionalidad distinta. Estamos humanistas, estamos abiertos a todos, somos buena gente, todo eso yo lo digo entre comillas, y de golpe y porrazo nos enfrentamos con gente que pretende que uno se vista, viva, coma, tenga las costumbres y la religión que no tenemos. ¿Qué hace este Occidente que no veo que haga nada en serio? Es decir, no veo un Lepanto, y Lepanto es una figura retórica, obviamente, para frenar esto. No entiendo. Mira, el terrorismo es la guerra del siglo XXI. Y yo te voy a decir, hay que entender, lo primero es que hay una falacia sobre Occidente. Si hubiera sido por los europeos seríamos nazis o comunistas. Lo sé. Y nadie lo reconoce esto. Claro. Sí, el sistema que cambió al mundo lo empezaron los ingleses, lo siguieron los americanos y el tercer país que lo tuvo fue la Argentina. Lo perdimos.
que por eso dio un salto cuántico entre 1853 y principios del siglo XX, que pasó de ser uno de los países más pobres del mundo a estar entre los 4, 5 o 6 primeros países del mundo. Te van a decir que la pampa húmeda. Y esto sí, pero tú sabes lo que dice Armando. Sí, por eso te doy pie para que lo digas. Que se humedeció en 1853 y se secó en 1943. Pero yo creo que hay que saber que hoy los musulmanes viven como vivían los cristianos durante toda la Edad Media. Bueno, es la cruzada al revés. Bueno, por eso tú leíste el otro artículo mío de la cruzada. Te estoy dando pie, Armando. Es la cruzada de los musulmanes que están viviendo como vivíamos. Bueno, en la guerra de los 30 años murió la mitad de Europa. Y hay un libro de Montesquieu que habla que se llama Las cartas persas, donde dice los musulmanes decían que los cristianos eran los que más se mataban entre ellos. Sin lugar a dudas. Entonces, donde empieza diciendo cómo se puede ser persa con el chauvinismo francés. ¿Por qué el mundo hasta hace 200 años se vivía como vivía Jesucristo? ¿Qué fue lo que cambió en el mundo? Y la gente cree que es un sistema económico, ¿no? El sistema es ético, político y jurídico. Y si no, no es capitalismo. Y la economía es la consecuencia del comportamiento de la gente dentro del sistema donde se está. Por eso yo discuto mucho el tema de la cultura, porque los americanos, hasta que tuvieron la Constitución de 1787, estaban tan atrasados como los latinoamericanos. ¿Sabe cuántos habitantes tenía Estados Unidos en 1787? No sé, pero pocos. 2 millones, 3 millones, una cosa así. No, nosotros teníamos mucho menos. Sí, de acuerdo, pero... Llegamos a la guerra de Paraguay con menos de 1,5 millones. La Habana tenía más habitantes que Filadelfia en ese momento, porque La Habana era el lugar donde se reunía toda la flota española que negociaba. Vamos a aclarar que Armando Rivas nació en Cuba. Sí, eso no quita que ha sido diputado nacional argentino, ¿no? Pero nació en Cuba. 5 hijos argentinos. Y sí. Y todos 11 varones. nietos argentinos. Y 11 nietos argentinos. Bueno, divinos todos. Pero hay un gran acierto tuyo, Armando, que es la comprensión de que el marxismo no tiene futuro ni destino. Y esto lo venís diciendo desde siempre. No, sí, pero por supuesto, pero lamentablemente la demagogia impera. Tiene buena prensa. Los 2500, la demagogia la describió Aristóteles hace 2500 años y dijo: tengan cuidado que los pobres siempre van a ser más que los ricos. Entonces, la democracia mayoritaria puede traer a Hitler y a Mussolini, ¿no? Porque el tema pasa por el respeto a los derechos individuales. Es cierto, pero en el tema de que el marxismo no tenía futuro, poca gente como vos lo formuló desde el origen, ¿no? Desde ya transitando por Cuba, pero lo venís diciendo desde antes. Sí, no, yo empecé a aprender cuando llegué a la Argentina. En Cuba era totalmente... ¿En qué año llegaste? El año 60. Al año de llegar, llegó antes que Goar Mestre. Sí. al año antes que tus hermanos que salieron. Tus hermanos se fueron a Estados Unidos. Mis hermanos salieron después que yo, le tuve. No, este fue el único que de golpe dijo, aunque creo que fue en abril del 59, que Castro fue a la Asamblea de Naciones Unidas y dijo: no soy un comunista. Yo lo oí. Y pues quizás no lo fuera en ese momento, ¿no? Yo lo oí cuando habló y llegó a La Habana en 1959. Cuando lo oí dije: de aquí hay que irse. De aquí hay que irse. Porque Cuba, y esa es la otra cuestión, el sistema está por encima de la estupidez de la gente. Y esto hay que entenderlo. Cuba era el país que tenía el nivel de vida más alto de América Latina en 1959. Y era porque los cubanos éramos un fenómeno. No, teníamos las relaciones con los Estados Unidos, toda la economía estaba en manos privadas, los americanos invertían en Cuba,
Y así que Cuba producía en ese momento 5 millones de toneladas de azúcar para el mundo. Era... No había edulcorantes todavía. No. Ahora compra azúcar los países pobres que no pueden comprar edulcorante, y esos países no tienen plata para comprar azúcar. No, pero ¿sabes cuánta azúcar produce Cuba ahora? Sí. 100.000 toneladas. Sí. Porque el sistema es determinante. Ahora, y la prueba de esto es que ahora yo digo que Miami es la capital de América Latina. Porque mientras más estupideces hacemos en América Latina, más se van los latinos a Miami, y hoy se ha convertido realmente en una capital. Si hubiera conocido a Miami cuando yo lo conocí en 1957, 58... Era un geriátrico soleado. Y lo veo y no puedes creer que sea la misma ciudad. Armando, el año pasado fui a Cuba. Fue mi 5º viaje. Nunca fui pro-cubano, pero siempre me atrajo ver cómo era la experiencia del comunismo. Cada vez que vine más depresivo, y viendo a Cuba mucho peor. Sí. El año pasado vine como en silencio y desesperado. Fuimos con Gabriel Levina, sacamos para una semana y el 5º día nos volvimos, porque no aguantábamos esa tensión. La opresión. La opresión. Se siente. Yo fui esa decadencia de un sistema burocrático sobre una sociedad. Pero gente que te quiere hablar y mira por encima del hombro a ver si alguien está escuchando. Pero esa es la otra cosa. El mundo ignora la falta de libertad en Cuba. Nadie le importa poco. Y ahora el tarado de Obama hizo el pacto con Raúl Castro, y se ignoran todos los crímenes que hicieron los Castro durante siglos. En eso no estoy de acuerdo con vos, porque creo que al pueblo cubano Obama, al sacar la excusa del bloqueo, los desarma para siempre. La destrucción del marxismo es el turismo. Porque desarma toda la estructura. Claro, en cuanto llegue mucha más gente de afuera y tengan más contacto con gente de afuera. A mí, cuando no me gusta lo que pienso, prefiero estar equivocado. Pero, vas a ver que a la larga, no mañana ni pasado, pero de acá 2, 3, 4, 5 años van a vivir mejor. Los Castros ahí no va a mejorar. Bueno, pero eso no es para siempre. Pero perdóname, esto lo viví la última vez hablando con algunos burócratas marxistas. El turismo genera un capitalismo que va aplastando a la burocracia y la va desarticulando. Entonces empieza a circular el dinero, y cualquier maletero de un hotel español gana el triple que un miembro de la Academia de Ciencias. O sea, eso desarticula. Sí, pero tengo entendido que cuando uno invierte en Cuba, el pago a los empleados se le hace al gobierno, y el gobierno es el que le paga y le da el 20% más o menos de lo que le... Pero eso es en lo orgánico. Pero lo inorgánico, que es el turista pagando por la calle. Desde el habano falso a la propina, a la prostitución, que es también parte de ese infinito ingreso. Eso desarticula el marxismo. Yo llegué a un hotel del Estado. Se acercó un señor y me dijo: para entrar una señorita son $20. Yo lo miré y le dije: yo no pienso convocar a nadie. Me dijo: bueno, yo le aviso y si quiere las consigo yo. Eso es la burocracia marxista. Sí, eso es lo que quedó del partido. Pero Marx está presente vía Bernstein. No, porque el socialismo es marxismo con votos. Y esto es lo que... Es casi como tu recuerdo que trae votos. Esa es la discusión que tuvo Bernstein con Lenin. Sí, y le dijo, no hace, para llegar al socialismo no hace falta la revolución, bastan los votos y la democracia, y se llega por democracia. ¿Y dónde se llegó, Armando, a eso? En Europa. ¿En algún país nórdico, decís vos? No, en todos, y todos están... Cuando uno tiene un gasto público de arriba del 50% del Producto Bruto, como lo tiene Francia, creer que vive en un sistema capitalista ya está borracho. Oye, que ese sistema está al medio.
y por eso no crecen, porque no hay interés por invertir, no hay no crece, Europa no crece, tiene una deuda que no puede pagar, ¿no? Y Estados Unidos también. Estados Unidos también tiene una deuda que no puede pagar. Los Estados Unidos han estado cometiendo errores también últimamente, pero lo que yo defiendo no es los Estados Unidos, defiendo el sistema. Lo sé. El sistema que fue el que creó la riqueza en el mundo por primera vez en la historia. El federalista. Hay que leer el federalista. O sea, yo coincido con vos en un tema central, que es la iniciativa privada es el factor más importante de desarrollo de la sociedad. Sí, pero esa iniciativa privada tiene que estar amparada por el respeto por los derechos individuales. Correcto. Donde no se respetan los derechos individuales, terminás en un comercio. La iniciativa privada lo mejor que hace es colusionar con el gobierno que fue el fascismo. No, ahora, por Armando, eso, ¿sabes lo que dijo Lenin? Que un fascista era un liberal asustado. Un liberal asustado. No. Y otro dijo que era un liberal con una bomba, pero un anarquista era un liberal con una bomba. Pero la pregunta mía es, ¿no hay un riesgo, Armando? Yo coincido en la iniciativa privada. La concentración no es igual que la burocracia para el capitalismo real como riesgo. No. Yo no creo eso, yo creo que al contrario, toda la concentración es cuando se maneja la cosa a través del gobierno. Lo otro es una competencia permanente, y no hay, y a la prueba me remito. Hasta hace 200 años el mundo vivía paupérrimo, ¿no? Hoy uno le hubiera dicho a alguien hace 100 y pico de años que uno puede vivir como vive hoy, hubiera dicho que estaba borracho directamente. O sea, los chinos aceptan la iniciativa privada como motor de su propio marxismo. Exacto, sí. Bueno, porque usan al marxismo como justificación para el poder político. Claro, y dejan para la producción el liberalismo. Y la gente no reconoce que en los Estados Unidos, durante años, los que votaban tenían derecho a votar, no tenían derecho a votar las mujeres, no tenían derecho a votar los negros, ni nadie que no tuviera un ingreso relativamente alto. Y por eso se concentró el poder político dentro de la gente que pensaba como estaba Y acá lo que cambia a los Estados Unidos es el sistema, que el Poder Judicial es determinante, porque es el que decide qué es la ley, que fue lo que se determinó en 1793 en el caso Madison versus Marbury, que fue un caso famoso donde el juez Marshall dijo: todo gobierno que ha creado una constitución la considera la ley fundamental. Por tanto, toda ley contraria a la constitución es nula. Y es el deber y la función del Poder Judicial decir qué es la ley. Y esto es... Y ya Adam Smith había dicho, cuando el Poder Judicial está unido al Ejecutivo, la justicia es pura política, ¿no? Eso me suena argentino. No sé por qué eso de que la justicia... No tenemos justicia, acá tenemos poder judicial. Son dos cosas distintas. Yo vengo brigando para que haya algo de justicia dentro del poder judicial, bueno, que me parece muy difícil con los mismos jueces. Y esto es lo que los americanos llamaron el Judicial Review, claro, que fue un cambio fundamental en la historia, porque... si creemos que los americanos son lo que son porque son protestantes o porque son anglosajones, de hecho estamos diciendo somos unos tarados y no tenemos, y yo tarado no me creo. Vos porque no crees en Max Weber. No, yo no creo en Max Weber. Yo simplemente... Weber marca determinados rumbos que tiene razón, ¿no? El protestantismo es más... Bueno, tiene que ver más con el capitalismo. La Iglesia Católica te dice que ser pobre está bien. El llamado capitalismo, que yo no le llamo... El sistema político que generó la riqueza originalmente fue en Inglaterra. Y los anglicanos
son católicos Sin papa. sin papa. Exactamente. Esta es la realidad. Eso Y no porque se un hizo papa en no le dio el Alemania, divorcio al pobre que Enrique. Alemania llegó hasta el siglo XIX siendo uno de los países más atrasados de Europa. Sí, o sea, sí. esa idea de que los alemanes son, y no que se la vendan a Mahoma, yo no la... Pero ahora son. No, ahora están un poco mejor porque No, hicieron están mucho mejor, Armando. Hace porque- mucho que no vas a Alemania. No, lo que pasa es que no, yo no digo que no esté mejor. Yo lo que digo es que están beneficiados porque el euro se hizo sobre la base del Deutsche Bank, del marco. de la moneda alemana. Del marco. Del marco, ¿no? Y esto hizo que hoy por hoy prácticamente solamente en toda Europa los que tienen superávit comercial son los alemanes fundamentalmente, y después los holandeses, será porque tienen una reina argentina. No, porque son primero porque son los inventores de la burguesía, los holandeses, o sea, los Países Bajos, digamos, inventaron la burguesía. Es el primer fueron país los primeros que con un empezaron concepto, el comercio. con un, Sí, no, con el un Mare Nostrum era concepto, una idea. con Claro. un concepto absolutamente de hoy, allá por el 1500 ya lo tenían. Entonces, A pesar yo de creo los que hay tercios que saber españoles. que lo que tenemos que luchar, porque ustedes estaban discutiendo una cosa que me recordaba a Séneca. ¿Sabes lo que dijo Séneca? Para el que no sabe dónde va, no hay viento que lo favorable. lleve. Claro, claro. Bueno. El que no tiene rumbo, ningún Y viento lo entonces, lleva al cielo. Perdón, Macri o alguien del gobierno de Macri, al que ya los que nos conocen saben que tanto Julio como yo hemos votado, Armando también, creo que lo votaste. Sí, Macri. Sí, a Scioli seguro que no lo votaba. ¿Por qué no me describe el país que quiere? ¿Por qué no me dice vamos hacia tal lugar, queremos hacer esto? Básicamente, primero en Cancillería. Perón decía que la política era la política exterior, lo demás es administrativo. Y yo hay frases de Perón que rescato, entre paréntesis. O sea, primero, ¿de quién vamos a ser amigos de todo el mundo? Daría la sensación, eso me parece fantástico. Hay que negociar con todo el mundo. ¿Por qué la Argentina no tiene los 50 tratados de libre comercio que tiene Chile? Nosotros creemos que un tratado de libre comercio siempre nos va a jorobar. Es la idea de que todo el mundo quiere un pedazo de Argentina, algo de Argentina. Macri está en una posición abierta y lo ha dicho. Lo que pasa es que se ha enfrentado a una situación sumamente difícil. No, eso no te lo discute nadie. Bueno, pero este es el problema. Pero él no es un filósofo hablando, ni mucho menos, No, bueno. pero él sabe bien que había que rescatar la seguridad jurídica, que esto fue uno de los desastres más grandes. Justicia legítima fue una de las peores atrocidades que tuvo la sociedad Pero ¿cómo argentina. podés tener algo que se llame justicia legítima? Bueno, vamos, hay ya dos. ahí hay un delirio. La demencia del kirchnerismo está montada sobre carta abierta, que querían pensar, y justicia legítima, que era la degradación de la justicia en obediencia al Estado. Pero seguimos teniendo gente de justicia legítima Queda en poca, todo poca. No. Es la mediocridad de los... Hay poco, van a achicar, porque son, digamos, descendientes de Zaffaroni. Zaffaroni fue un juez de la dictadura que dijo que estaba en contra de la dictadura. Digo, es como Pacho Donen. Se adapta a la coyuntura y aplaude el momento. Pero en ese momento lo tenés a Zaffaroni. Escribió una nota para recuperar el peronismo. Fue funcionario de Alfonsín, de Menem y de Kirchner. Eso no la decadencia, Armando. Y bueno, eso es acomodarse. Hay gente que es acomodaticia y gente que está en otra, pero el sistema es determinante. Es cierto. El sistema. Pero por supuesto que es determinante. La Y diferencia cuando el entre un sistema- coreano del norte y un cuando coreano del sur. Cuando en Inglaterra vino Attlee y nacionalizó gran parte de la actividad económica, la economía inglesa se cayó. Y hoy la economía inglesa anda mal también. Aunque ahora dicen que es el problema del Brexit. No. El Brexit ni cambia ni...
para mí el problema de Europa es el sistema, como dijo The Economist, el problema de Europa es el sistema y el que lo quiere cambiar pierde las elecciones. No, es una... es que se acostumbraron a vivir de una determinada manera. Es más, viven bien, tienen un nivel de vida alto. El que salvó a Alemania fue... algún día eso se acaba. No me acuerdo ahora cómo se llama. Adenauer. No. Bueno, Adenauer sí, primero. Adenauer hizo mucho. Sí, pero después, recientemente... previo a Merkel. No me acuerdo. Y bueno, antes de Merkel como que teníamos cambió un verde del sistema, lo echaron de su propio partido. Y fue el que le dio vuelco a Alemania, ¿no? En gran medida. Pero los europeos de alguna manera se mejoraron gracias a que perdieron la guerra. Claro, ¿no? es cierto. El Plan Marshall fue el que hizo Europa. Sí. El que rehizo Europa, ¿no? La hizo o la rehizo. La rehizo, pero le dio un plafón para un curso histórico distinto del que habían vivido. Y por eso se reunieron y demás, porque esta gente se odiaba entre ellos. Más bien, bueno, históricamente. Se han matado a lo largo de 2000 años. La guerra entre Francia e Inglaterra creo que duró 100 años. 100 años. Es la guerra de los 100 años. No, entonces, esto es... Te olvidaste de tu frase famosa. Bueno. La democracia, el sentido de república, etcétera, entró a Europa de mano de los tanques Sherman. Y bueno... ¿Te las tengo que decir yo? Bueno, esa es... pero es la verdad, es la verdad. Pero sí, pero lo que pasa es que la filosofía política socialista en Europa ha estado trascendente. Bueno, lo inventaron. Y claro, por supuesto, esta es con Rousseau a la cabeza. No me lo nombres, lo odio, no me lo nombres, Ahí en la biblioteca tengo las confesiones, en algún momento de mi vida las he leído. Y vos sabés que debe haber sido el primer autor que me generó rechazo físico. ¿Rousseau? Y yo debía de tener 13 años, porque en el colegio me hicieron leer el Emilio. Bueno, yo leí el Emilio y dije, qué maravilla, mirá este tipo en ese momento pensar este tipo de educación. Y después, leyendo la biografía, estudiando la biografía del señor Juan Jacobo, del Jean-Jacques, me enteré que había tenido 5 hijos con su doméstica, que nunca reconoció y los puso a los 5 en un orfelinato. A partir de ese momento ya tuviste claro de qué para se cuando trataba. Llegué al contrato social ya lo podía degollar. Eso es para ver si va al cielo o algo. No. Pero a mí lo que me preocupa Perdóname, es eso se llama que el tipo era muy mal parido y las ideas las tenía igual de mal paridas. Tenemos que ir a un corte chiquitito, ya volvemos. No se me vaya. Estábamos hablando de Marx, vio que era cortito, que no le mentí. Estábamos hablando de Marx y yo entiendo que Marx no solamente escribió largo, sino que escribió tan pesado, tan arrabesado, tan difícil de entender, que cuando a Nicolás II le preguntaron si eso se podía publicar, el tipo elogió, no era idiota Nicolás II, no es que fuera un genio, pero un señor normal con un cerebro normal, y dijo, pero sí, ¿quién va a entender esto? Pero publíquenlo. Y el primer país que se comunizó, por supuesto, fue Rusia. Alguien lo leyó. Pero realmente es, por supuesto que el marxismo es wow, porque nadie lo lee. ¿Quién va a leer ese bodoque? No, igual lo lee. En nuestra sociedad tuvo mucho peso Gramsci, ¿no? Sí, mucho más. Gramsci, y además Sí, a Gramsci claro. le tengo más respeto que a Marx. Yo no sé si respeto o no, pero digo, tuvo muy hábil, muy hábil. una concepción, ¿no? Muy más hábil. demagógica.
Pero, y muy hábil. Metete con los medios, muy hábil. Hacela sí, de abajo claro. para arriba y entonces te va a caer como una pera madura. Y sí, Expresión pues bueno, exacta de pero Gramsci. es una visión aristotélica de la demagogia, porque sabe que yo digo que el socialismo fue el nombre que le puso el iluminismo a la demagogia. Encima se tira con el iluminismo. Dios, no se salva a nadie. Bueno, el iluminismo, porque yo creo que el iluminismo es el oscurantismo de la razón. Bueno, el iluminismo es necesario en un país con poca energía. No. Necesitamos luz. El iluminismo. Pero ¿con quién te peleas de los del iluminismo? Con todos. Mira, con Rousseau, Obvio. con Kant, con Hegel, con Marx. Con Hegel también. Con Hegel totalmente, sí, aunque sea. Con Kant, con el con imperativo con categórico, no te Yo puedo explicar. asumo que filosofía de la historia intenté entrarle 3 o 4 veces y no lo logré. No. Bueno. Vos te lo leíste entero. Yo leí bastante de Kant y por eso, es más, he dado clases sobre el tema. Mira, uno de los Recuerdo una principios discusión fundamentales de la espantosa libertad, sobre Kant con Escudé. fue lo dicho por Locke, que dijo que el derecho del hombre a la búsqueda de la felicidad era el principio fundamental de la libertad. ¿Sabes lo que dijo Kant? Que la búsqueda de la felicidad era inmoral porque no se hacía por deber, sino por interés. Entonces, de ahí descalificó todo el sistema comercial, que también lo descalificaba porque se hacía por interés. Entonces, y Hegel, siguiendo con esta doctrina, decía, la guerra es el momento ético de las sociedades, porque bueno, y por eso se mataban entre ellos, pero estaban justificados éticamente por O sea que hay un diálogo entre Malraux y Mao Zedong, en el cual Malraux le pregunta a Mao cuál es la traducción de la palabra felicidad al chino. Y le dice que en chino esa concepción individual no tiene vigencia, no tiene traducción. Que es como el objetivo de Occidente, ¿no? Que quiero aclarar que estoy segura de que debe tenerla. Qué pena que no está Kikuchi. Está en antimemoria, ¿sí? Sí, lo sé. Para preguntarle, porque los ideogramas son los mismos, ¿no? O sea, no podéis no hablar chino, pero si conocés los ideogramas, tenés idea. Tiene que haber. El problema es que cuando se encuentran individuos que quieren tener el poder político absoluto, lo justifican de cualquier manera. Es cierto eso. Esa es una de las ventajas de Macri. Y esa fue Vos la sabés historia, que porque el poder político absoluto existió en la historia, Armando, yo siempre- unas veces en nombre de Dios y Otras- después en nombre de la razón. Después en nombre Sí. del socialismo. Armando, yo siempre de digo la que el libertad. autoritarismo utiliza las ideologías como justificación, pero lo esencial es la voluntad del poder. Y sí, Lo claro. demás son excusas. Sí, son, Pero dime, es desde un faraón instrumental. a Es Stalin, instrumental. explícame qué diferencia hay. No, y cuando tiempo. nosotros éramos jóvenes estaba mal visto hablar de Stalin mal, ¿te acordás? Era solo Hitler el dañino. La historia fue dejando en claro que Stalin y Hitler estaban cabeza Bueno, a sí, cabeza. pero cuando yo era chico, a Stalin, ¿sabe cómo le decían los americanos? Uncle Joe. ¿Cómo le decían? El tío Joe, El tío José. porque era José. claro, De todos modos, A ellos les sabías. pero fue una suerte de que Hitler se equivocó y rompió el pacto von Molotov-Ribbentrop. Ribbentrop. No, si Porque no- hay Si que no- recordar eso, el pacto Si Molotov-von no Ribbentrop. hubiera ¿no? sido por eso, no sé lo que hubiera sido el mundo, porque si los rusos hubieran estado del lado de los alemanes. También, pero Armando, hay una cosa importante, cómo los sistemas marxistas de pura burocracia estallaron en sí mismos. Estalló en Rusia, estalló en China, Pero- y en Cuba no estalló, pero estuvo ahí cerca, se fue disolviendo. No, sí, pero fíjense que estalló no con los que lo crearon. No. Mao no lo hubiera No, pero roto nunca. necesitas tiempo para que la gente se harte. Y por eso yo digo que en Cuba, mientras estén los Castro ahí, el sistema político directamente ese no se va a cambiar. Y es más, lo ha dicho, que el sistema ese no Pero- Vos no fuiste como yo. Cuando vi el primer cartel Se Vende el año pasado, en una casa, me di cuenta que el sistema había terminado.
Había varias casas con carteles que decía se vende. Fantástico. Además, había negocios privados que pagaban alquiler y vendían libremente. Cuando yo fui la primera vez hace 12 o 14 años. Sí, no, ellos están tratando de hacer algo a la China, ¿no? Están retrocediendo en chancletas, están disolviendo. Pero de todas maneras libertad no hay. Pero eso lleva tiempo y además Pero la no, gente ni está bien. siquiera sabría manejar esa libertad. Porque oíme, están desde el 1 de enero del Sí, son 59. muchos años, ¿no? Son Sí, muchos no, años. son muchos Oíme, años. son 40, 56, 57 No, y esto- años en y el poder. Y estas ideas que yo estaba Ni manifestando la reina Victoria. son ignoradas en el mundo. El mundo de la izquierda, Armando. Y claro, por Te eso, voy a decir porque algo la izquierda- terrible. porque la izquierda es la que te lleva al poder hoy. Está demostrado dos cosas: que no hay forma de ganarle a los socialistas y no hay forma que el socialismo no sea un fracaso. Muy buenas conclusiones. Te voy a decir algo terrible que me dijo mi genial ojólogo Omar López Mato. Tranquilízate. El universo, los planetas giran sobre la izquierda y la circulación dentro del cuerpo va sobre la izquierda. Así que olvídate. Le dije, me dejaste mucho más deprimida que cuando me dijiste que cada día voy a ver menos. Pero así, es así. Todo va para el lado izquierdo. Pero bueno, pero A mí si no me la- molesta pero que si vaya la- para el lado pero- izquierdo si con la racionalidad, Estamos ¿eh? discutiendo dos cosas que Sí. se complementan, pero que no son lo mismo. No son El lo mismo. autoritarismo, que es uno de los males, es la destrucción de la libertad más importante. Bueno, y es Sí. quizá lo más importante. ¿No? Porque la libertad es importante. Pero con autoritarismo ya no tenés ni posibilidad de libertad. Sí, no. Y el otro tema que estamos planteando es el de la izquierda. Que Puede haber libertad lo con que la vos planteás izquierda. es, si esa izquierda es absolutamente democrática, como puede ser Bachelet, como puede haber sido Pepe Mujica en Uruguay, Lagos. o Lagos o Mujica o ahora Tabaré, esas izquierdas son democráticas. No, es pero otra es cosa, que- ¿no? Bueno, es Es un que- fracaso total. Ah, no, eso es, pero está bien, pero no tocan la libertad. Pero no, relativamente, porque cuando te violan los derechos de propiedad te están violando la libertad. En Uruguay no se están violando los derechos de Sí, propiedad. cómo no. Uruguay Bueno, yo no lo veo digo Uruguay. mucho más integrado y desarrollado que hace 20 años. Cuando el gasto público sube, como subió en Francia ahora, y el impuesto a las ganancias es el 80%, ¿qué propiedad existe? Bueno, No, pero en el claro. Uruguay no es no. así y en Chile no es así. No, en Chile, pero en Chile se ha deteriorado la economía por esta... No, porque ¿sabe esta segunda ¿sabe presidencia cómo yo le de llamo Bachelet. a la Bachelet? No. La Bacheletal. No, esta segunda presidencia es mucho peor que la primera. La primera fue normal, ahora ella está tratando de cambiar la Constitución, cosa que espero no Y la idea consiga. esta de la igualdad es la mentira del siglo. Y entonces, todavía recuerdo un ejemplo que dio la Thatcher, que dijo, ustedes prefieren una diferencia de ingreso así o una así. ¿No? En otras palabras, si quieren que esté la gente más pobre, pero que todo el mundo esté más pobre, no. Y Popper tiene una frase que yo la rescato, que dice, luché por la igualdad hasta que me di cuenta que en la búsqueda de la igualdad se pierde la libertad y después no hay igualdad entre los no libres, porque los que se quedan con el No, poder en eso político... yo siempre digo a favor de lo tuyo. Mira lo que se robaron los Kirchner. Sí, no. Yo siempre digo a favor de tu pensamiento que la burocracia es infinitamente peor a la libertad de mercado y eso lleva a una destrucción clara. Te voy a hacer una corrección. Sí. No es mi pensamiento.
fue el pensamiento que cambió al mundo. No, tal. Si hubiera sido mi pensamiento, Ya estaríamos viviendo en la Edad Media. Pero la destrucción que la burocracia siempre es corrupción. Y no es Pero por vos sabés modestia. una cosa. Y esto no lo he dicho No, por ya modestia. sé. No, Dios no permita. Porque No tenés modestia. la modestia no es un defecto que yo tenga. Damos fe. No, pero vos sabés que es una de las pocas cosas rescatables de Marx, es su definición de burocracia. Que la burocracia, desde el momento que existe, se las arregla para generar leyes y normas tales que sea absolutamente imposible destruirla. Yo tengo en mi biblioteca un libro que Porque vos esa debés fue la saber. discusión de Marx con Hegel. Sí. Esa fue la parte de Marx. Lo que pasa es que no se enteró nunca de por qué se creaba riqueza. No, porque nunca trabajó. Pero hay un libro que se llamó La nomenclatura, con Ah, K, K, sí. Sí. que salió hace muchos años, que era la descripción desde adentro de la burocracia rusa. Sí. Y ese libro fue como uno de los primeros pasos del cuestionamiento de esa estructura parasitaria enorme, ¿no? Bueno, Sí, pero vos fíjate que en el momento... Pero la otra contradicción es que está en contra de la burocracia y crea la dictadura del proletariado. Claro, la burocracia es resultado de la dictadura del proletariado. Y claro. Es cierto. Es igual, es todo lo mismo. Es todo lo mismo. Pero pensá que cuando Stalin saca esas pequeñas parcelas que tenían los mujiks para su comida, para sembrar algo y comer algo, es cuando viene la hambruna más feroz de la que tiene historia Rusia. Entonces tienen que devolver Pero si es que, y permitir pero si la que historia cultiven está sus así, pequeñas partes, porque si no, no tienen cómo. En Roma, cuando vino Constantino, nacionalizaron la tierra y se morían de hambre. Pero empezó Dejaron- César regalando pan. Sí. Pan y circo. Empezó Sí. César cuando volvió de Egipto con todo el trigo, regalando pan. Y ahí empieza, porque los imperios tardan mucho en caerse. Ese es el primer paso Sí, pero para la decadencia de una república que debía de haber seguido siendo Digamos, república y no imperio. Estamos planteando una cosa central, que es cuando se deja de relacionar el esfuerzo con el logro, la sociedad empieza en decadencia. Sí. Claro, y el esfuerzo no se hace cuando se sabe que los resultados no van a ser para Claro. uno, sino para otro. No, bueno, claro, entonces no hay logro. Porque Ese esfuerzo es sin logro. Porque la idea de los socialistas no es ama al prójimo como a ti mismo, sino que amas a los socialistas como a ti mismo. No, Porque el socialismo se forja en la envidia, se administra desde la hipocresía, genera la pereza y destruye la riqueza. Y educar con marxismo es como amamantar con alcohol. Me parece que hay como, en eso yo pienso distinto, creo que hubo dos momentos. Hay un socialismo que nace como utopía de un mundo mejor y otro que se degrada basado en el resentimiento. Cuando el resentimiento se impone al sueño, es la destrucción de la Es el estructura. kirchnerismo. ¿Qué es el kirchnerismo? Es el kirchnerismo. Kirchnerismo es el resentimiento impuesto al objetivo. No hay otro objetivo que el odio, ¿no? No, Sí. yo creo Y la que plata. yo creo que el problema pasa porque se cree que uno es egoísta cuando quiere ganar plata y no se da cuenta que en la historia el egoísmo se manifestó siempre por lograr el poder político, que era la única forma de vivir mejor que los demás, a pesar de que no se vivía bien. Porque, Pero el poder no, político Ahora, implica en eso, plata. en eso yo siempre digo que la Argentina es un país capitalista que no reivindica el capitalismo. Si el triunfo capitalista está mal visto, vivimos en una sociedad conflictuada esencialmente, ¿no? Bueno, es una sociedad conflictuada. Habíamos llegado a la conclusión de que necesitábamos un simposio de psiquiatras para que agarrara a la Argentina de norte a sur, de este a oeste, y a ver que la pusiera un poco en Sí, caja. no, pero no, y Europa, no hay forma Pero de sacarlo Europa del socialismo. fue, pero Están Europa mejor que nosotros, Armando, Sí, eso están- sí es distinto. viven mucho pero mejor. están Cuando no mejor. te degüellan, viven mejor. Están mejor porque tuvieron un periodo en que no eran socialistas,
y crearon la riqueza que hoy todavía la están disfrutando relativamente. Sí, bastante. ¿No? Porque yo digo que Viven bien. el populismo es la etapa inferior del socialismo. Es decir, el populismo es el socialismo antes del crecimiento. Mientras que en Europa, gracias a los americanos, mira, yo tengo los datos, en Europa, en la década del 60, el gasto público europeo de los países principales estaba entre el 18 y el 20% del Producto Bruto. Crecían al 4, 5, 6% por año. Ahora está entre el 48 y el 57 y no crecen desde hace 10 años, ¿no? Vos decís que hay un nivel de gasto público que impide el crecimiento de la ciudad. Totalmente, pero es una prueba manifiesta en los datos. Si te interesa, me das tu email y te lo mando los datos. Porque los datos esos están en el Fondo Monetario, son datos del Fondo Monetario. Armando, ¿cuál es el gasto público argentino en este momento? El que nos deja el kirchnerato. El que dejó, lo subieron del 23, 24% más o menos al 50 y pico por ciento. Hoy el gasto público, y esto es lo que está enfrentando Macri hoy en día. No, un horror. Que es un horror y que es difícil de resolver. Muy difícil, porque la idea de que el empleado del Estado ocupa un lugar de trabajo es una idea irracional. Vos sabés cuánto era el gasto público, y esto es un dato de Mariano Causino, nuestro embajador ya en Costa Rica, y muy bien recibido, porque además como es un rusólogo experto y están teniendo una serie de problemas, lo están consultando. Dato de Mariano Causino, cuando asume Perón en el 46, ¿sabés en cuánto estaba el gasto público argentino? 6%. Sí, pero... 6%. ¿Y cuando se va? No demasiado más alto, ¿eh? O sea, eso no lo tengo, pero no fue una cosa, ponete que no, habrá pero sí, por eso es que 10, también no yo discuto que discutir a Keynes hoy no tiene sentido. Porque cuando Keynes dijo que había que aumentar el gasto público, ¿sabe cuánto era el gasto público en Estados Unidos? El 8% del Producto Bruto. Había margen para hacerlo. No, pero además era una situación muy especial, no claro, tenía que pasar lo del Tratado de Versalles, había que acomodar la economía del mundo después de la Segunda Guerra, por eso el Fondo y el Banco Mundial. Pero estamos hablando durante la crisis, claro. Que fue cuando él habló para rescatar... Sí. La demanda ¿De qué te a partir del gasto público. Pues lo mismo hizo Cristina con Kicillof. Y no le dan el premio Nobel. Y no le dan el premio Nobel. 50 llegamos a 50. Hay varias tesis, porque los datos argentinos son... Ay, claro, si no tuvimos pero están INDEC. todos entre el 50 y el 53, todas las estimaciones que hemos hecho, que es una barbaridad lo que está en con una inflación que no podemos controlar. Porque otra de las cosas que yo discuto hoy, y lo viene diciendo George Gilder en un libro que tiene, que es muy bueno, que se llama Riqueza y Pobreza, que ya la inflación no la determina el déficit, la determina el nivel del gasto, porque es... Claro. La que determina el costo. Y esto también fue un vuelco que dio, ¿cómo se llama? El de Chicago, Milton Friedman, que también dijo lo que importa no es el déficit, sino el nivel del gasto. Claro. Y dijo, y el gasto es el costo que tiene la ciudadanía, porque lo tiene que pagar, lo tiene que pagar siempre, o con impuestos, o con inflación, o con deuda. Pero esa es Y era el que decía, no existe nada parecido a un almuerzo gratis. Lo cual es real, nada es gratis. Cuando te dicen la universidad es gratis, yo pago la universidad de estos señores que te hacen largas caminatas de 14 años para recibirse. Todos pagamos. Nada es gratis, eso decir no es gratis, no, alguien lo paga. Y el día que tomemos conciencia de que somos los ciudadanos los que pagamos, los que mantenemos todo el circo, los que pagamos a los policías, a los maestros, a los ministros, a los asesores, a
los teléfonos, ¿Cuántos los empleados autos. públicos deja el kirchnerismo? Arriba de 1.500.000. No sé, pues los duplicó prácticamente. Los duplicó. Sí. ¿Eso es atraso? Sí, no, totalmente. No, pero además comprobado que de 10 Pero hay 5 que no hacen nada. Bueno, es que no podés inventarle un trabajo, nombrarlo. Pero quiero aprovechar este momento para rescatar un hecho que me parece fundamental, que es entender el ejemplo que es la Argentina, de haber hecho lo que hizo entre 1853 y principios del siglo XX, porque esa es la prueba de que el sistema está por encima. ¿Sabe lo que es que la Argentina en 1853 tenía 1 millón de habitantes y 80% analfabetos? 87. Bueno, yo tengo 80, pero 87. bueno. El primer censo de Sarmiento, presidente, que es el primero que tenemos, Cuando llegó daba a el principios del 87. siglo, tenía 7 millones de habitantes y 25% analfabetismo. Sí, fue el país más alfabetizado en aquel momento, y la ley 1420 fue absolutamente revolucionaria. Y bueno, y de esto se ha dado cuenta hasta The Economist, que escribió un artículo el otro día que se llamaba La parábola argentina, donde describió esto y cómo era posible que los argentinos no se dieran cuenta. Nosotros y hacemos esto es muy esas cosas. importante porque, insisto, si creemos que el problema es porque hay que ser protestante o anglosajón, estamos automáticamente descalificándonos. Y lo que pasa es que, claro, cuando nos descalificamos al otro, porque nadie se siente idiota. No, obviamente. ¿No? Así que creo que hay que rescatar las ideas que cambiaron al mundo, porque, insisto, y hay un libro que te lo recomiendo que se llama Reverse of Plenty, o sea, el nacimiento de la plenitud de la abundancia, ¿no? Donde está descrito totalmente cómo el mundo hasta 1750, 1800 vivían como vivía Jesucristo, más o menos. Hoy se va la electricidad de la casa y uno no sabe qué hacer. El mundo vivió sin electricidad hasta hace 100 años. ¿No? Un poco más. Hoy los autos los tomamos por dado, los aviones los tomamos por dado. Pero escúchame, ¿cuánto hace que el teléfono salió de nuestro hogar? Y sí. 30 años, no más. Bueno, el primer celular lo tuvimos, ¿no? Yo todavía recuerdo cuando la gente compraba un departamento porque tenía teléfono. Porque tenía teléfono, claro. Porque la época de Entel todavía la recuerdo. Yo trabajé en época de Entel. Bueno, ese es el atraso que logró la Argentina, porque en Cuba no pasaba eso. No, en Cuba, no sabés lo que es conseguir un teléfono en Cuba hoy. Sí, me imagino. Una tragedia nacional. Me imagino. Y larga distancia en los ministerios. Pero ya te digo, pero era la tecnología y era más importante la tecnología que la coyuntura política. Digo, la tecnología viene con la modernidad. Después puede tener relativamente. Mira, vos inventás cosas y pensás que te van a servir de algo. En 1959, en La Habana, tú te mudabas de casa, le pedías a la empresa un teléfono, te lo cambiaban y te daban otro número y te traían. En época de Menem pasaba eso. Y funcionó. Y acá en la Argentina, primero los teléfonos no funcionaban. Uruguay tiene telefonía estatal todavía. Sí, y le va bastante bien. Y televisión estatal. Cuando INVAP yo vivía en el Uruguay era espantoso. INVAP sigue siendo una empresa estatal y en la más avanzada de la Argentina. Perdón, es una de las más avanzadas del mundo. Le vendemos con licitación reactores nucleares a Egipto, a Australia. ¿No? Es decir, en Alemania todo es estatal, no hay escolaridad privada, no existe, no hay escuelas, no hay colegios, no hay universidades privadas, todo es estatal y funciona. Es decir, yo prefiero que sea privado, pero hay estados que funcionan, o sea, hay gente que trabaja bien, hay gente que no. Yo no discuto que puede ser que hay lugares donde, pero por algo Alemania tampoco crece.
Bueno, que ahora con los migrantes va a crecer menos. Eso seguro. Tampoco crece Alemania, ¿no? Tampoco. No, Europa está estancada. Además, el Atlántico se acabó, todo se va al Pacífico. Por En eso los es últimos una 10 años, genialidad de Macri es tratar de cerrar acuerdos con el La economía Pacífico. italiana cayó como un 8%, la española como un 4%. Bueno, España ni siquiera puede hacer gobierno. Ay, Lo con trajeron a 4 Felipe partidos no González, llega. ¿no? Antes de ayer, que la verdad es un personaje, yo nunca lo entendí como un teórico de nada, ni del socialismo, ni de nada, ¿no? No, bueno, pero es se un hizo operador muy de rico. las empresas Se españolas. hizo muy rico. Eso sí, Se hizo es un muy socialista rico. que se hizo rico. Se hizo muy rico. No pueden Un hacer chanta gobierno. maravilloso. Y bueno, Sí. porque no hay como llorar por los pobres para hacerse ricos. Bueno, se Ahora fabrica. tenemos al Papa en esa línea. No te metas con el Papa, que es amigo de Julio. Bueno. Por suerte hemos llegado al final, ahora que Pacíficamente. Sí, metimos el dedo en la llaga, hemos llegado al final del programa, así que vamos a agradecerle a Armando, que ha tenido la gentileza de venir y de... Bueno, yo no puedo No, decir... gracias por la invitación. De ilustrarme, porque desde hace 40 años que te escucho decir las mismas cosas. Es más, Y yo le doy cosas mi que he correo para que aprendido. me mande sus datos. Cosas me parece fantástico. Cosas que he aprendido gracias a Armando. Que Julio siga viniendo es una maravilla. No te me enfermes más, por favor. Esto ha sido La Dama y el Bárbaro. O sea, Julio Bárbaro y yo, que soy Maluki Cucci, ya sabe. El programa se repite el martes de 23 a 24, dentro de un rato, gracias a Daniel Villarroel. Usted entra en YouTube, le pone La Dama y el Bárbaro y va a aparecer el programa con Armando Rivas, que ha venido, se quiere comunicarse con nosotros. conceptojulio@gmail.com, conceptomalu@gmail.com. Que tenga una maravillosa tarde de sábado y un muy buen domingo. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Gracias, chao.